A reading from the book of the prophet Jeremiah. Thus says the Lord, let the sage boast no more of his wisdom, nor the valiant of his valor, nor the rich man of his riches. But if anyone wants to boast, let him boast of this, of understanding and knowing me. For I am the Lord. I rule with mercy, justice, and integrity on earth. Yes, these are what please me. It is the Lord who speaks. The word of the Lord. Thanks be to God. My happiness lies in you alone, O God. My happiness lies in you alone, O God. Preserve me, God. I take refuge in you. I say to the Lord, you are my God. O Lord, it is you who are my portion and cup. It is you yourself who are my prize. My happiness lies in you alone, O God. I will bless the Lord who gives me counsel, who even at night directs my heart. I keep the Lord ever in my sight. Señor ante mí sin cesar, porque Él está a mi diestra y no vacilo. Mi gozo está solo en ti, oh Señor. You will show me the path. Me enseñarás el camino de la vida, hartura de gozos delante de tu rostro, a tu derecha delicias para siempre. Mi gozo está solo en ti, oh Señor. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus exclaimed, En aquel tiempo Jesús exclamó, Father, te doy gracias, Padre, heaven and earth, Señor de cielo y tierra, hiding these things porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos to mere children. y se las has revelado a la gente Yes, sencilla. Father, Sí, Padre, that is what así te ha parecido mejor. everything has been Todo entrusted to me lo ha by my entregado Father, mi Padre, and no one knows y the Son nadie except conoce the al Hijo más que el Just Padre, as no one y knows nadie the conoce Father al Padre except the Son, sino el and Hijo, those to whom y aquel the a Son quien el Hijo chooses to se lo reveal him. quiera revelar. Come to me, Vengan a mí all you who labor, todos los que están cansados y agobiados, and I will give you rest. y yo los aliviaré. Shoulder my yoke and learn Carguen con mi yugo y aprendan de mí, and que humble soy of heart, manso y humilde de and find corazón, rest for y your souls. encontrarán su descanso, Yes. My yoke is easy, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.
Verbum Domini. Laus tibi Christe. Suffering is never easy to endure. El sufrimiento nunca es fácil de soportar Many of us, after y a cuando while, sufrimos, muchos de nosotros, después de cierto tiempo, the saint tenemos alivio. that we celebrate today, El santo que celebramos hoy, Padre Pio, San Padre Pío, spent his entire life pasó su vida suffering entera en sufrimiento, severe and excruciating pain, en dolor both severo y tortuoso, physically. tanto exteriormente, físicamente, como This suffering interiormente. lasted his whole De life. hecho, este sufrimiento que duró su vida entera, After his death, incluso continuó después de su muerte. teaches Y us San Pío nos enseña to suffer with love. cómo sufrir That con by amor, suffering with love, y que al there sufrir is con value, amor there is hay merit, valor, there is hay fruit. mérito, hay fruto. Saint Pio, was born in a poor San Pío nació en una familia of harsh pobre, conditions. vivían en condiciones muy duras. He was born around the year 18. Nació alrededor del año 1897 He was very gifted y as a era muy talentoso. alert child, Como having niño, these visions at a very early age. de niño tuvo visiones a una edad muy temprana y A holy life, life. estaba destinado a vivir una vida As the years went by in his early, santa. he Con el had paso de los años, strong devotion, ah, love, of en course, su for Jesus juventud, the Lord. tenía una gran devoción Saint por Francis Jesucristo, of por Assisi as supuesto, well. pero también hacia San Loved him Francisco de very Asís. much and was Lo amaba impressed mucho by y how Saint estaba Francis impresionado lived the con la gospel forma en life que San of Jesus Francisco Christ. vivía la vida del Evangelio de Saint Pio, at the Jesucristo. age of 15, San Pío, a la edad de 15 años, the Franciscan se convent incorporó a los became a capuchinos friar. franciscanos, se hizo fraile. Around Alrededor 1910, he was del año 1910 fue ordenado como sacerdote and during the y early years of his priesthood, durante estos años tempranos de su sacerdocio e incluso antes de ello, to have great physical suffering, empezó a tener sicknesses. grandes sufrimientos físicos, One time, enfermedades. while he was a En priest, cierto momento, incluso cuando era sacerdote, fue reclutado al ejército durante la Primera Guerra Mundial he was very sick. y estaba muy enfermo, Intestinal suffering, fiebres, sufrimientos all sorts of intestinales, bodily ailments. todo tipo de dolencias They would take his corporales. temperature, Cuando le tomaban la temperatura, thermometer, a menudo rompía el termómetro so high, and they porque just su could fiebre not era tan understand alta how his fever y could be no so podían high. entender cómo es que su fiebre podía estar tan alta y And seguir vivo. eventually, after being discharged of the Finalmente, después because of his de illnesses, no, que lo dejaran marcharse del ejército por sus a community life, enfermedades, and then empezó a vivir la vida comunitaria y alrededor del 1915, año he 1918 received the stigmata. recibió una estigma. A day where he was hearing confessions. Era un día en que estaba escuchando confesiones y súbitamente empezó a sentir ardor, dolor en las palmas de las manos, en todo el cuerpo. And there the wounds of Jesus Christ appeared. Y entonces las llagas de Jesucristo aparecieron. For Y many él years tendría esas llagas durante muchos años, hasta su muerte. and people, of course, took Y notice la gente, por at supuesto, that time, but also se dio before, cuenta en aquel entonces, pero también antes, de que él era extraordinariamente santo. he was a very San holy Pío man and very era un prayerful. hombre muy santo y muy fervoroso. In union with the Lord. Tenía una gran unión con el Señor Natural as well too. We got to remember y that era algo muy natural también. sense of Hemos de recordar esto. too. Él tenía muy buen Very sentido normal del humor. man, but yet he Era was un very, hombre muy normal, very
pero supernaturally. tenía muchos dones sobrenaturales. And eventually Pio would attract a lot of Y attention, finalmente, after he received Padre Pío atraería mucha atención, especialmente después de recibir Jesus. St. Francis los also estigmas de had the Jesús. stigmata, and he was San Francisco también había recibido los estigmas the stigmata. y fue el primer sacerdote en recibirlas. Here he is now with the stigmata. Así que aquí lo tenemos ahora con los estigmas Persecutions began. y ahí empezaron las People thought that persecuciones. this was a hoax. La gente pensaba que era una farsa que lo inventó para Capuchins conspired to recibir atención, que de alguna manera él y los capuchinos conspiraron para hacer esto, para enriquecerse o ganar mucho dinero, ganar mucha atención, pero no era así. There were many atheists, of course, who doubted him. Muchos ateos, por supuesto, que dudaron de él, People in Christian denominations. muchas personas de otras denominaciones cristianas, pero incluso personas dentro de la iglesia, sacerdotes, And even some cardinals. obispos And this e incluso algunos cardenales. St. Pio a lot. So as the years Y eso le dolió mucho a San Pío. Con el paso de los años, más sufrimiento, attacks, muy a menudo sufría ataques de Satanás, physical beatings from demonic spirits. recibía palizas de parte de espíritus diabólicos y al mismo tiempo, por las dudas, por las sospechas y a causa de las protestas contra él, finalmente fue restringido del ministerio público. Eso quiere decir que no podía hacer nada en público. Durante un tiempo ni siquiera podía escuchar confesiones, celebrar misa en público. Se vio confinado a su claustro en el monasterio, pero más adelante, después de unos años, fue eximido y pudo celebrar la misa y la gente venía. Hay una cosa acerca de San Pío, como decíamos, él tenía dones sobrenaturales, además de los estigmas. Se cuenta que tenía visiones, profecías, bilocación, y a través de sus oraciones hubo muchos milagros. Y más importante, también hubo numerosas conversiones. Muchas personas acudieron al Señor, algunos de los corazones más endurecidos, personas que nunca hubiéramos pensado que irían a Jesús, celebridades, ateos, gracias a su ejemplo. Pero luego, con el paso de los años, la gente continuaba escrutinándolo y criticándolo, y finalmente a la gente se le prohibió ir a verlo, pero aún iban. Y San Pío murió el 23 de septiembre de 1968. La gente fue en gran número, hubo como 100,000 personas en su funeral, e incluso con todos aquellos reunidos ahí y con el fruto de su vida sacerdotal, aún había restricciones. A la gente aún no se le permitía ir a San Giovanni Rotondo, el lugar donde él vivía. Y sí, hubo algunos en el clero que se opusieron a San Pío, pero hubo muchos en el clero que lo amaban, y uno de ellos fue Karol Wojtyła, que más adelante sería San Juan Pablo II. Y en los años 40, creo que fue en 1947, tuvieron un encuentro donde compartieron ciertas experiencias espirituales, y una de las cosas que el Padre Pío compartió con Karol Wojtyła, más adelante Juan Pablo II, fue que su dolor físico más grande, el peor que tuvo, era en el hombro, y no le contó a nadie sino a él. Más adelante un amigo cercano, que es cardenal, amigo de Juan Pablo II, reveló esta verdad. Sí, San Pío
Well, it was Father Util back at the Entonces time. el padre Wojtyla le contó en ese momento que su peor dolor físico His shoulder era for carrying the cross. su hombro por cargar la cruz. Later on, that would be published. Más adelante esto sería publicado, Yeah, one of his strongest advocates pero was sí, Pope uno de Leo sus XII. defensores más grandes The process fue el for Papa Juan Pablo his II, canonization y el took a proceso long para time. su canonización demoró mucho All the tiempo people that opposed him. por todas las personas But que thanks se be to oponían a God, él. Pero gracias a John Dios, Paul II, it took about el 19 years, Papa the process of Juan Pablo II y el Papa Juan Pablo II, 1983, and it was canonized in casi 20 2002. años, casi 20 años. El proceso de canonización comenzó en 1983 y fue canonizado en el 2002. Tell the others that Aquí tenemos a este gran santo, quien great physical más excruciating adelante les diría a las personas, sí, for many que years, había tenido esos grandes sufrimientos físicos en su cuerpo durante were muchos those años, interior pero que el sufferings, peor de sus his sufrimientos union eran with los the Lord, the sufrimientos darkness he interiores, experienced. su unión con el Señor, la oscuridad que él Even vivía, more severe e than that incluso más sometimes severo que ello a was the veces, rejection era he el experienced from rechazo que his fellow clergy, sufrió and de even a sus few hermanos en el Capuchin clero, friars. e incluso algunos de los This was frailes very capuchinos. heartbreaking for him. But Esto fue algo que le all these rompió el years corazón, of suffering, pero a pesar de todos estos años de sufrimiento, through these él sufferings, he was known to be a very compassionate siguió man, especially lleno de amor. with people who've been Se le away from the church for conocía many years. por ser un hombre muy Father compasivo, many incluso hacia personas que conversions. habían estado He was a very alejados de la loving iglesia durante and muchos años. obedient, Por eso even le with atribuyen tantas restrictions on him, conversiones. even when he Y was también forbidden to be out in era public. obediente, a pesar de todas las Mass restricciones, celebrations, a pesar he remained de que se le obedient. prohibió celebrar misa en As a result of público, his permaneció obediente. complete acceptance of suffering Y a and his causa de esta obedience aceptación del to the Holy sufrimiento y See, esta obediencia a la we Santa see that Sede, his life was very fruitful. vemos que su vida dio mucho And fruto. so there we can learn Así pues, aquí great lessons podemos from St. Pio. aprender grandes lecciones de We San Pío, too que suffer. nosotros Sometimes también we feel like sufrimos. it's not A going veces away. sentimos And as que we see esos in St. dolores Pio, no se van. it Y didn't como go vemos en San away Pío, even after his death. puede que nunca se vayan, como le But ocurrió a él, here we incluso hasta learn después de la the muerte. value of it and Pero how ahí aprendemos el effective valor de the esto y cuán suffering can be. eficaz puede When ser we el give it to sufrimiento God, when we offer it cuando up, se lo entregamos a when Dios, we cuando lo accept it with ofrecemos love y cuando and lo with faith, aceptamos con amor y knowing con that fe, God can do great things conscientes que through it, Dios puede hacer grandes cosas a través de ello, especially in the conversion of especialmente people en away from the church. la conversión de las personas que This se han is alejado de what la we iglesia. need God for in our sufferings, and so we offer it for those who are Y away from God. ofrecemos estos We sufrimientos a offer it for aquellos que se those han who are alejado de Dios. hard-hearted, Ofrecemos, los those ofrecemos por aquellos que son duros who de are corazón, caught up in sin aquellos and que están encourage sin, enfrascados en el pecado especially out y in que instan public al pecado, industries and especialmente en las diferentes áreas, en el entretenimiento, in en corporations and business, las corporaciones, en los negocios, we en pray cualquier that lugar, en la ciencia. people's hearts turn towards God Rezamos para que los through our corazones de las sufferings, personas se vuelvan hacia el Señor a través de nuestros sufferings. sufrimientos, a través de And nuestra as we see aceptación de here las with St. tribulaciones. Pio, Y como vemos we aquí see con that San Pío, there vemos can be que miracles. puede haber milagros. And one other thing about St. Pio, Una and all cosa these más years of acerca de San suffering, Pío y todos is estos he's años the de witness sufrimiento of this life es here. el testimonio That de esta yeah, vida even aquí, with all que these sí, troubles, a even with pesar all this de excruciating todos pain, estos problemas, a pesar de he todo just ese loves dolor us tan all the grande, more. él He never siempre amó a budged Jesús from his love for y the Lord nunca or his desistió faith de in su him. amor hacia el In fact, Señor o his su fe en suffering Él. only made it De stronger. hecho, el sufrimiento solamente lo See, hizo even más this fuerte. is a great example in itself. Y este es el gran To ejemplo, see somebody persevering. ver a See, that alguien is the true perseverar. message of the cross. Ese es el mensaje verdadero de la cruz. No, to the world, Al the message mundo, of the cross is el foolishness. mensaje de la cruz To es us who necedad, are being saved, pero para is nosotros que Christ, estamos is the siendo power of salvados, God. es Cristo, es el poder de Dios. And so now Así we pues, pray ahora for the intercession of St. Pio so that rezamos we por la too intercesión de San can Pío have para que nosotros love and también suffering, so that we too podamos can tener accept the amor por el cross sufrimiento, para que nosotros like him también and podamos press aceptar la forward cruz y al in igual love que for Él, Jesus Christ, perseverar hacia adelante knowing por amor por that with Jesucristo y Jesus conscientes our que con suffering has Jesús great value. nuestro sufrimiento es de gran valor y dará mucho fruto. Que Dios los bendiga a todos.